Gracias a Dios, Padre Cristo, hermanos. Hermano Amén. Cristo, Elías García. Amén. Es una bendición estar transmitiendo en vivo desde aquí, desde El Paso, Texas. Agradecemos al Señor por la oportunidad de poder llegar hasta su hogar, donde quiera que usted se encuentre, cualquier país o estado o ciudad. Les agradecemos por su tiempo. Y pues sin tomar más tiempo, vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. El Señor puso en mi corazón un mensaje y quiero ir a Salmos, libro de los Salmos, capítulo 23. Amén, lo conocemos mucho. Sí. Ese salmo es muy conocido. Y quiero esta tarde hablarles sobre el tema: el Señor es mi pastor. Amén. Amén. El Señor es mi pastor. Gloria a Dios. Ahí donde está, pues bueno, póngase de pie por reverencia a la palabra de Dios. Si tiene su Biblia, pues agárrela, su tableta o su teléfono. Salmo 23, capítulo 23, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Amén. Que sea Él hablando esta tarde y no el hombre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que están al otro lado de este video. Te pedimos por los que estamos aquí en casa, Señor, tócanos, háblanos al corazón, Señor. Necesitamos una palabra fresca, una palabra que llegue al corazón, Señor, y que nos transforme, Señor, y que entendamos que sin ti, Padre, como dice tu palabra, no somos nada, no podemos hacer nada. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, y gracias te damos por lo que harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. El Señor es mi pastor. Amén. Ese es el título de este mensaje. Desde que tengo memoria, hermanos, este salmo era uno de los salmos, los primeros salmos que realmente empecé a memorizar, porque es muy conocido. Y pues, bueno, nuestros abuelitos, nuestros padres siempre nos inculcaron a memorizar la palabra de Dios, porque bueno, es un privilegio, un beneficio para uno mismo. Y el Salmo 23 se reconoce como el Salmo de David. Amén. La vida de David, el rey David nos ministra, bueno, hasta el día de hoy. Amén. Se siguen leyendo los salmos que él escribió en aquellos tiempos, hasta el día de hoy, todavía el Señor y seguirá por los siglos de los siglos hablándole al pueblo de Dios. Y esta mañana, hermanos, quiero decir que necesitamos depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro pastor. Amén. Amén. David no sabía, hermanos, pero Dios lo había escogido. Dice la Escritura: desde antes de la fundación del mundo, Dios había escogido a David, amén, para ser rey de Israel, para ponerlo sobre el trono del pueblo de Israel. David no lo sabía en aquel momento. De todos los oficios, hermanos, que vemos en la Biblia, pues David fue puesto como pastor de ovejas. Amén. Él no fue carpintero como lo fue el padre de Jesús, o Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra, sino que él fue pastor de ovejas. David, amén. Mientras los hermanos de David, que era Eliab, Abinadab y Sama, eran 3 hermanos de David que estaban en el ejército del rey Saúl. Ellos sí fueron a la guerra, amén, para pelear contra los filisteos. Pero David se quedó, hermanos, pastoreando a las ovejas de su padre ahí solo. Se encontraba, hermanos, en el campo con la cantidad de ovejas que su padre le había encargado. Y hermanos, nos llama la atención, porque la palabra de Dios, cada vez que vemos que Dios va a levantar a alguien y va a usar a alguien de una manera tremenda, poderosa, vemos que Dios lo empieza a entrenar, hermanos, mucho antes de lo que esa persona se imaginaba, como lo fue Moisés. Moisés también fue pastor de ovejas, pastoreó las ovejas de su suegro. Amén, le doy gracias a Dios por mi suegro. Aquí está mi suegro y él es de grande bendición para mí. Se imagina a Moisés que su suegro le haya dicho: Moisés, ya te casaste con mi hija, bueno, pues felicidades.
te voy a poner a trabajar. Él nunca se imaginaba, hermanos, que, bueno, era Dios que estaba moldeando a Moisés a pastorear esas ovejas que le fueron encomendadas a él. Y David igualmente, hermanos, David fue un pastor de ovejas. Sí, y me llama la atención porque cuando David, hermanos, se encontraba solas en esos campos, imagina, ahí no había nadie, nomás que esas ovejas y David. Y me imagino David en aquella oscuridad de noche, mirando las estrellas, mirando la luna. Aleluya. Y glorificando el nombre del Señor, porque él sabía, hermanos, que Dios era real. Él sabía y entendía la palabra de Dios. Él sabía, entendía lo que Moisés había hecho y cómo el pueblo de Israel había salido de la esclavitud. Y David sabía que había un Dios todopoderoso que había hecho los cielos y la tierra. Y David, hermanos, se encontraba ahí a solas. Yo me imagino, porque muchas veces, hermanos, cuando estamos a solas, ahí no hay nadie que tenemos que impresionar. Cuando estamos a solas, ahí no tenemos que realmente, pues no ser otra persona, sino no tenemos que impresionar. Ahí Dios, hermanos, conoce la profundidad de nuestros corazones. Y no tenemos que impresionar a Dios. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Aleluya. Y cuando estamos a solas con Dios, hermanos, realmente sale el verdadero yo. El que está ahí. El que está ahí, hermanos, cuando nadie lo ve. Realmente cuando uno platica con Dios, el verdadero yo sale. Y David, hermanos, cuando estuvo a solas con Dios, realmente Dios le pudo dar una revelación divina por medio de lo que él escribió en este salmo. Porque este salmo, hermanos, nos habla mucho de la relación entre el pastor y sus ovejas, pero también pudo ver la relación entre las ovejas de Dios, que somos nosotros, sus hijos, y el Señor. Y pudo entender, hermanos, que este salmista, cuando escribió el Salmo 100, versículo 3, dice la palabra de Dios, dice, reconocer que Jehová es Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas, dice, de su prado. Él entendía la relación entre nosotros, las ovejas de Dios, los hijos de Dios y Dios. David pudo entender que Jehová era su pastor. Aleluya. Y que mientras David anduviese, hermanos, en el temor de Dios, mientras David anduviese conforme está la palabra, sabía que nada le iba a faltar. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque déjeme decirle que las ovejas, nosotros dependemos de nuestro pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Las ovejas reconocen la voz del pastor, hermano. Aleluya. Porque cuando andan en el campo y no escuchan la voz del pastor, las ovejas empiezan a incomodarse, empiezan a buscar esa voz tan reconocida. Por eso cuando el pueblo de Dios, hermanos, se une y empieza a escuchar la voz de Dios, hermanos, aleluya, la palabra de Dios nos confronta y nos habla al corazón. Aleluya, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. David sabía que las ovejas que él pastoreaba eran delicadas y que tenían que ser guiadas, hermanos, a lugares delicados, pastos, para descansar. Porque el pastor sabe que las ovejas que él pastorea, hermanos, tiene que tratarlas con un trato especial, son delicadas. Amén, amén. Tiene que llevarlas a un lugar a que descansen, a lugares pastos verdes para descansar. También David sabía que las ovejas que él pastoreaba, hermanos, tenía que llevarlos a tomar agua. Porque una oveja, igual también nosotros, si no tomamos agua, hermanos, pues estamos en peligro a morir. Necesitamos la agua, necesitamos lo que Dios ha creado para poder sobrevivir. Y David sabía también que necesitaba llevar a sus ovejas a tomar esa agua. Y me imagino, hermanos, cuando David llevaba sus ovejas, se encontraba en el campo con diversos animales y un día miró a un ciervo, a un venado ahí, hermanos, bramando por agua, y escribió este salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, dice, del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. No servimos a cualquier Dios, hermanos. O hay gente que sirve a Dios hecho de oro y de metal, hermanos. Pues déjame decirte que no escuchan y no oyen. Nosotros servimos al Dios Todopoderoso que vive por los siglos de los siglos, hermanos. Y escucha
la oración de Gloria su a pueblo. Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Sí, amén. Es lo que decía el Salmo 42, del 1 al 2. Alabado sea el nombre Gloria a de Dios. Jesús. Y David sabía que tenía que llevar esas ovejas que él estaba encargado, hermanos, a llevarlas a lugares delicados pastos, a descansar, a llevarlas a lugares para que tomaran agua, para poder alimentarse, poder sustentar, hermanos, estas ovejas, cuidar de esas ovejas. Había también ocasiones donde David se exponía al peligro, hermanos, porque iba a tener que guiar esas ovejas por esos valles. Porque él mismo lo dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Amén, aleluya. Amén. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento, hermanos. Él no quería que ninguna de esas ovejas que él pastoreaba se perdiera. Gloria a Dios. Gracias. No quería que ninguna de esas ovejas fueran quitadas de sus manos, hermanos. Esas ovejas podían haber muerto mientras caminaban por el camino en un monte que tenían que subir o bajar, hermanos. Estaban en peligro a morir. Por eso David también, cuando caminaba, hermanos, esas ovejas, usaba esa vara y ese callado porque podía defender a sus ovejas de esos animales feroces Aleluya. que andan en el campo. Amén. Y déjeme decirle que David testificó de esto. Quiero llevarlo ahí a 1 de Samuel, capítulo 17, si me acompaña. 1 de Samuel 17, versículo 33. Amén. David testificaba de lo que le estoy hablando. Porque los animales feroces, hermanos, andaban buscando las ovejas. Andaban buscando el alimento para ellos también. Y David dijo, en la palabra de Dios nos relata lo que él dijo. Dijo en 1 Samuel 17, 33 en adelante. Dijo, hablando cuando David va al campo de los israelitas, cuando Goliat está desafiando al pueblo. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire lo que dice el 34. David respondió a Saúl, tu siervo, dice, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Aleluya. Y si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, dice la palabra de Dios. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, dice, él también me librará de la mano de este filisteo. Y nota lo que dijo Saúl, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté Aleluya. contigo. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. El rey Saúl en ese momento no lo sabía, pero Dios ya había puesto los ojos en David. El rey Saúl le estaba hablando al que le iba a reemplazar, hermanos. Le estaba diciendo, ve y que Jehová esté contigo. Jehová ya estaba con David. Amén, amén. Fuese oso, fuese león, dice David, el Señor me libraba de las garras de esos animales. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esa ocasión, cuando David se enfrenta a ese gigante, hermanos, y lo ve, y pone su mirada en él, dijo, este filisteo incircunciso no es nada, porque David sabía que Dios estaba con él. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Jehová es mi pastor. En esa ocasión se cumpliría lo que el Salmo 23 dice, dice que adereza mesa delante de mí, dice, en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Ese gigante, hermanos, con esa piedra que fue enclavada en su frente, hermanos, y que cayó al piso. Después llega David con una espada, dice la palabra de Dios, que le cortó la cabeza a ese gigante. Aleluya. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustias. Gloria a tu Aleluya, nombre, gloria a Señor. Dios. Eso es lo que hace Dios. Gloria a Y Dios siempre tiene cuidado, hermanos, de sus ovejas. Alabado sea el nombre de Jesús. También, hermanos, David cuidaba de sus ovejas de una manera más íntima. ¿Sabe por qué? Porque las miraba cada una y cada una era especial.
Cada una tenía algo distinto. Cada una pues era importante para su rebaño porque él las cuidaba. Él miraba, hermanos, para ver si no traían infecciones en estos animales tan delicados que él pastoreaba. También cuidaba, hermanos, que las moscas no pusieran larvas, hermanos, huevitos en las narices de estas ovejas, porque les causaba inflamación, les causaba infección, al grado que las ovejas, hermanos, cuando están pasando por este proceso, se empiezan a golpear en los árboles, porque no aguantan, hermanos, las moscas en sus narices. Se empiezan a poner malas, hermanos, y David las cuidaba. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice la palabra, unges mi cabeza, dice, con aceite. El aceite que David les echaba a estas ovejitas, las cubría de esas moscas, las cubría que no se infectaran, hermanos, de enfermedad. Por eso, hermanos, el aceite protege y el aceite sana, hermanos. Es una representación de la presencia de Dios y el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, amén, hermano. Gloria a Por Dios. eso Jesús, hermanos, se le conoce como el ungido. Jesucristo, Cristo es una palabra griega que significa ungido, el ungido. Y ese aceite, hermanos, que usamos cuando vamos a orar por un enfermo, representa el poder y la presencia de Dios mismo. Quiero llevarlo a Santiago 5, capítulo 5, versículo 14, amén. Dando simplemente para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hace una pregunta. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole, dice, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Eso es lo que el aceite representaba y lo que representa hasta el día de hoy. Pero David cuidaba esas ovejas, hermanos. David cuidaba, las ungía con aceite, las protegía, porque él sabía que eran delicadas. Y también quiero que usted mire lo que Dios dijo acerca de David. Ahí si me acompaña Salmos 89. 89, versículo 20 al 28. Amén. Esto es lo que Dios dijo de él. 89, versículo 20 al 28. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra, y me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y el 28 dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que Dios estaba diciendo de David. Y ahí se cumple, hermanos, lo que el Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos días. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. David conocía quién era Dios, hermanos. David en su intimidad con Dios, tocando ese instrumento que hacían, hermanos, que en el ambiente espiritual se abriera una ventana tan especial, que la presencia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios descendiera sobre David y escribiera esos salmos, hermanos, tan preciosos que hasta el día de hoy leemos y nos llaman, hermanos, nos quebranta el corazón. El salmista entendía que Dios era su pastor, que Dios era el que lo iba a sustentar, que Dios era el que lo iba a guiar, hermanos, a pastos verdes. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero déjame preguntarte algo a ti. ¿Tú sabes que Dios es tu pastor?
Amén. Aleluya. Tú reconoces que Dios es tu pastor. Amén. Amén. Reconocemos que dependemos de Él, reconocemos que necesitamos de Él, reconocemos que lo necesitamos cada segundo y cada minuto, hermanos. Aleluya. Dependemos de Él, lo necesitamos, hermanos. Y Jesús dijo, hermanos, en varias ocasiones, yo soy el buen pastor. Aleluya. El buen pastor su vida da por las Sí, amén, ovejas. amén. Juan capítulo 10, Gracias, verso Señor 11. Jesús. Dice Juan 10, 14 al 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Aleluya. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Dice, y pongo mi vida por las ovejas. Gloria a Dios. Aleluya. Juan el Bautista, hermanos, cuando él estaba bautizando a aquella gente en aquel río, hermanos, de repente se aparece Jesús. Y Juan, hermanos, lo ve. Y luego dice, he aquí el Cordero de Dios, dice, Aleluya, que gloria quita a Dios. el pecado. Hermanos, el Señor vino a dar su vida por ti, por mí. Amén. Y Él dijo, yo soy el buen pastor. La pregunta, hermanos, que te vengo a preguntar, ¿tú reconoces que Jesús es tu pastor? En este momento, hermanos, el Señor, estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, hermanos. Usted no puede ni salir de su casa por lo que está sucediendo, pero el Señor tiene cuidado de usted, hermano. Amén. Aleluya. Porque Jesús es el buen pastor, Él es nuestro Gracias, pastor, Señor. el Alabamos, Señor es Señor. nuestro pastor, nos Sí, está verdad. guiando a lugares de delicados pastos para descansar, hermanos. Yo no sé qué problema tienes en tu vida, yo no sé si estás batallando con ansiedad, no sé si estás batallando que no tienes trabajo, pero el Señor te dice que Él es tu pastor y Él te va a guiar a pastos verdes. Aleluya. Él te va a guiar a que tomes agua de esa fuente, hermanos, que nunca se acaba. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, andamos pasando por valles de sombra y de muerte, hermanos. Hay gente que va caminando y de repente se infectan con este virus que está pasando ahorita. Dios nos ayude, hermano. Y Dios ayuda a esta gente, sí. Dios los guarde y Dios los sane, hermanos. Aleluya. Pero literalmente estamos Bendice, pasando Señor, a por tu el pueblo. valle de sombra y de muerte. Pero Dios está ahí, hermanos, guiándote. Dios está ahí cuidándote. Aleluya. Tenemos que protegernos, tenemos que tomar precauciones, hermanos. Claro que sí. Tápese su boca, su nariz cuando salga afuera. Sea obediente a las leyes que están ahorita establecidas. Aleluya. Pero hermanos, sepa que Dios es su pastor. Aleluya. Amén. Lo está guiando, hermanos. Gracias. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Dice, mas a ti no llegará. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Jehová es nuestro pastor. Él es, hermanos, Él es todo. Él es todo para nosotros. David entendía esto. Por eso escribió ese salmo tan hermoso, Salmo 23, que lo conocemos, hermano. Lo abrazamos. Aleluya. Esa palabra la recibimos, Señor. Que tú eres nuestro pastor. Amén. Y yo no sé qué situación estás pasando en esta tarde. Yo no sé si te has desanimado por todo lo que está pasando. A lo mejor te has quejado, no podemos salir de la casa, no podemos hacer... Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Está sano, está vivo. Tiene sus hijos con usted vivos, sanos. No está en un hospital conectado a una máquina, hermanos, para poder sobrevivir, para poder Aleluya, respirar. gloria a Dios, Usted Señor. está Gracias. vivo. Gloria a Dios. Aleluya. No se queje, hermanos, siga caminando, siga perseverando. Todavía no se acaba esto, hermanos. Y no sabemos qué va a venir de aquí el día de mañana, pero sí sabemos que la palabra de Dios, hermanos, va a permanecer En tu nombre, por los Señor. siglos de los Aleluya. siglos. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Ya es tiempo que te empieces a levantar de tu hogar. Ya es tiempo que empieces a hablar con tus hijos de las cosas de Dios. Quizás te has alejado de las cosas de Dios y Dios te ha hablado de una manera, hermanos, fuerte, como lo está haciendo al mundo entero. Dios está hablando a este mundo que regresen a los caminos de Dios, hermanos. Estamos viendo cosas que nunca habíamos visto en las Aleluya. televisiones, en los canales seculares, hermanos. Están transmitiendo la palabra de Dios. Sí, amén. Déjeme decirle, ¿cuándo ha visto usted los canales seculares, hermanos, transmitiendo la palabra de Dios? Aleluya. Por mucho tiempo, hermanos, no se escuchaba. La gente no quería nada con las cosas de Dios, pero hoy en día, hermanos, usted prenda la televisión en la mañana y se está predicando la palabra de Dios. Bendito tu nombre. La gente se está
regresando Bendícelos, Padre. al pueblo de bendícelos, Dios. Aleluya. Y hoy día, hermanos, yo te vengo a decir que el Señor es nuestro pastor. Amén. De Él dependemos. Amén, amén. Si lo tenemos a Él, hermanos, nada nos va a faltar. Aleluya, amén. No nos va a faltar nada, hermanos. Si lo tenemos a Él, como Él dice la Escritura, Jehová es mi Gracias, pastor. Señor. Gracias, Nada Señor. me faltará. Aleluya. Nada me faltará. Gracias por tu Si bendición. dependes de lo económico, si dependes de tu carro, si dependes, hermanos, de cosas materiales, te van a fallar. Aleluya. Te van a fallar. Son temporales, pero si dependes de la palabra de Dios, hermano, venga lo que venga, hermanos, la felicidad no te lo va a dar un carro. La felicidad te la va a dar Dios. Sí, Amén. amén. Aleluya. Porque vas a valorar lo que Dios te ha dado. Alabamos y glorificamos el Gloria nombre a del Dios, Señor. Gloria al Señor. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida, hermanos. Dios le pague, hermano. Porque Dios esta le palabra le dé más de su gracia. ha sido predicando, se ha predicado por muchos años antes y se seguirá predicando, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Dios por tenerlo a Él, sobre todo. Y gracias a queremos, ahí donde estás, levanta tus manos, vamos a darle gracias a Dios por este privilegio. Padre, te damos gracias, Señor, por los que están viendo este video, esta transmisión en vivo, los que van a verla después también. Te pido que, Señor, tú obres en sus vidas como lo ha hecho en nosotros, Señor Jesús. Que dependamos de ti totalmente, que te necesitamos, Señor. El mundo está hecho un caos y el mundo no sabe qué hacer, Padre, pero nosotros necesitamos depender de tu palabra, Señor, de ti totalmente. Y ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, que podamos caminar por fe y no por vista, Señor. Como está escrito tu palabra, Señor. Ayuda a aquellos que están en los hospitales, conectados a un ventilador, Padre, porque no pueden respirar. Ayuda a aquellos que están en casa, en cuarentena, porque quizás fueron infectados. Que tú toques, Padre, esos cuerpos y los sanes, Señor. Que tú cubras a nuestras familias, Señor, los protejas con la sangre de Cristo, para que ese virus no nos toque, Señor. Que tú nos protejas, Padre, que nos guardes de todo mal, todo estorbo, Señor. Bendice a los hermanos y las hermanas que están viendo esta transmisión. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Gracias te damos. Bueno, Dios los bendiga. Mis oraciones que siempre Dios los bendiga y los guarde y los use grandemente. Hoy es el tiempo realmente de que te levantes a predicar la palabra en tu hogar primeramente, y también que uses cualquier medio que tú puedas usar, pero que lo hagas para honra y gloria del Señor. Amén. Dios me los bendiga desde El Paso, Texas. Dios lo bendiga, hermano.